Hoy te vamos a hablar en el semáforo delictivo, te vamos a tocar un tema diferente, es el semáforo social. En nuestro proyecto social, el semáforo delictivo, también tocamos otros temas y nos gusta compararlos, como hacemos en el semáforo delictivo, a México contra sí mismo, los diferentes estados, y también a México contra el resto del mundo. En este caso vamos a hablar del tema de lo social. El semáforo social es una metodología de rendición de cuentas y de toma de decisiones de publicación periódica para evaluar el comportamiento de la política de desarrollo social y el desempeño de las autoridades nacionales, estatales y, cuando es posible, lo municipal. El fin es que todos podamos conocer y comparar de una manera sencilla y entendible este tema de lo social, y nuestras fuentes de información son el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el INEGI, el Banco Mundial y la Organización de Estados para el Desarrollo. El semáforo está financiado por nosotros mismos, es un proyecto ciudadano, y si deseas más información nos puedes enviar un correo a prominix@gmail.com. Lo primero que vamos a ver es la pobreza, y en este caso Coneval hace determina la pobreza como aquella porcentaje de la población que cuando menos tiene una carencia social y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, es decir, a la canasta alimentaria y no alimentaria básica. Y aquí podrás comparar a los diferentes estados. Lo primero que hay que ver es la media nacional. Y todos aquellos estados que están por encima de la media nacional, es decir, que tienen más carencia, que tienen más rezago, están en rojo. Por el contrario, quienes están bien, quienes están un 25% abajo de la media nacional en la pobreza, aparecerán en verde, y los que están entre la media nacional y la meta del 25% aparecerán en amarillo. El amarillo no es malo, pero no alcanza la meta del 25%. Y aquí puedes ver los diferentes estados, cuáles son los estados con mayor pobreza. Pues aquí está ubicado Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, San Luis, Zacatecas, Durango, Nayarit. Por abajo tenemos Guerrero, ya lo mencionamos. Este sería eh, Chiapas, este es Oaxaca, y este es Tabasco, y este es Yucatán. Por el contrario, los mejor evaluados son las dos Baja Californias, Sonora, Coahuila, Nuevo León y el Distrito Federal. Si pudiéramos evaluar el cambio que ha tenido estos estados en la pobreza, y aquí estamos comparando al 2010 contra el 2012, los que incrementaron en el nivel de pobreza estarán en rojo y los que redujeron su porcentaje de pobreza estarán en verde. Y los que incrementaron pues son afortunadamente menos, pero es Coahuila, es Nuevo León, es Nayarit, es Jalisco, es Guerrero, es el Estado de México, el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Por el contrario, lo que aparece en verde pues tuvo una mejoría, unos más que otros. Por ejemplo, Tabasco fue el que más mejoró, o Sonora. Aquí están los mejor evaluados. Este es parecido, pero aquí el Coneval nos habla del semáforo de pobreza extrema. Aquí el Coneval nos dice el porcentaje de la población con tres o más carencias, en el anterior era una sola, y también el ingreso inferior a la línea mínima de bienestar, que es la canasta alimentaria. La media nacional es esta, 9.8, y los que estén por encima de ese porcentaje de población, es decir, a nivel nacional quiere decir que casi el 10%, 9.8, se ubica en este porcentaje de pobreza extrema. De cada 10 mexicanos, uno de ellos se encuentra en pobreza extrema con esta carencia de tres o más factores y por abajo de la línea mínima de bienestar.
Quienes tienen más población de este 10% o este 9.8% se ubican en rojo. Si están a más del doble, como es este caso de estos tres estados, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se ubican en doble rojo, es decir, están con poblaciones en Chiapas, por ejemplo, casi una tercera parte de la población se encuentra en pobreza extrema, y en Guerrero es el 32% y en Oaxaca es el 23%. Por el contrario, si nos vamos al otro lado, al otro extremo, ¿quiénes son los que están mejor? Y aquí tomamos abajo del 25% la media nacional, como pudiera ser Guanajuato, que tiene el 6.9% de su población en pobreza extrema, o el caso de Nuevo León, que es el mejor evaluado, con un 2.4%, o el Distrito Federal con un 2.5% solamente de su población en pobreza extrema. Y aquí vemos todo el panorama. Claro, aquí están los grados del lado derecho en esta tabla, pero aquí vemos el panorama. Básicamente vemos el norte del país en verde, salvo Durango y Zacatecas. Nayarit está en rojo, San Luis en rojo. Por acá Jalisco y Colima se encuentran en verde, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, el DF y Morelos son los que están en verde, con diferentes grados, insistimos. Y en rojo, pues ahí tienen ustedes los estados Michoacán, Nayarit, San Luis, Veracruz, este es Hidalgo, Puebla, etcétera, ¿no? Y los amarillos, Quintana Roo, Zacatecas y Durango. Pobreza extrema. Si nos vamos al cambio en la pobreza extrema, ¿quién incrementó y quién redujo? Y los que redujeron pues están en verde y los que incrementaron están en rojo. Y es una comparación del 2012 contra el 2010. Y los estados que nos aparecen en rojo, si nos vamos de norte a sur, pues es Coahuila y Nuevo León, incrementaron esto, aunque salen bien evaluados en el anterior, bueno, el cambio no le es favorable. Nayarit tampoco es favorable, Jalisco tampoco, Colima tampoco, Michoacán tampoco, Guerrero tampoco, este es Puebla en rojo también, el Distrito Federal en rojo, Tabasco y Quintana Roo en rojo. El resto de los estados mejoraron, unos más que otros, por ejemplo vemos a Chihuahua como la que más redujo este semáforo o este porcentaje de pobreza extrema, y Sonora lo hizo pero en un pequeño porcentaje nada más. Este es otro indicador y es un indicador compuesto, pero se llama el Gini, coeficiente Gini, y lo que hace es comparar el grado de desigualdad en el ingreso de la población, en donde el cero es una perfecta igualdad, es decir, no habría igualdad, perdón, no habría desigualdad en el ingreso, y en donde el uno es una perfecta desigualdad. Es un índice que se utiliza internacionalmente, y nuestra media nacional se ubica en 498, casi a la mitad entre el 1 y el 0. Los que están arriba de esto, los que tienen más desigualdad, estarían en rojo. Por el contrario, los que tienen menos desigualdad, un 10% abajo de la media nacional, estarían en verde. Y entre el 0 y el 10% en relación a la media nacional estarían en amarillo. En resumidas cuentas, ¿quién nos aparece con más desigualdad entre su población? Pues si vamos de norte a sur sería Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Por el contrario, los mejor evaluados serían Tlaxcala, Morelos y Colima. Estos tres pequeños estados, por lo menos geográficamente, son los que nos aparecen mejor evaluados, y aquí tienen ustedes todos los diferentes matices en cuanto a esto, ¿no? El amarillo no es malo porque tiene menor desigualdad que la media nacional, pero no alcanza la meta del 10%. Aquí es interesante esta tabla porque vamos a comparar este coeficiente del Gini, que mide, insisto, la desigualdad en el ingreso, contra otros países, utilizando una tabla que nos proporciona la OECD. Y el promedio de la OECD es alrededor del punto 31. Entonces, quienes están arriba, quienes tienen más desigualdad que el promedio, están en rojo.
Los que tienen, por el contrario, menos desigualdad están en verde y en medio tenemos los amarillos. Por poner ejemplos, ¿quiénes de los miembros de la OSD, de los cuales México es miembro, quién es el peor evaluado? Es Chile y luego México. Luego Turquía, los Estados Unidos, Israel, Portugal, el Reino Unido, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, etc. Y los mejor evaluados serían Hungría, Austria, Finlandia, Suecia, Bélgica, la República Eslovaquia, la República Checa, Noruega, Dinamarca y Eslovenia. En el cambio de Gini, cómo se comporta México, cómo se comportan los diferentes estados de México, si comparamos el 2012 contra el 2010, quién ha sido capaz de reducir la desigualdad en el ingreso entre su población estará en verde y quien la incrementó estará en rojo, con diferentes grados, como podremos ver en la tabla. Los verdes son los que han podido reducir esto, que es la Baja California Norte, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis, Veracruz, Aguascalientes, Michoacán, el DF, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Yucatán. Y los que están en rojo, pues se ha incrementado el porcentaje de desigualdad. Este es también un indicador importante a ver en el desarrollo social, es el rezago educativo, es decir, el rezago en los servicios educativos y habla de la población que se encuentra en el porcentaje de población que se encuentra en el rezago educativo. Encontramos por encima de la media nacional, que es de 19%, encontramos a los rojos y abajo un 25% de la media nacional a los verdes, es decir, los que están mejor, los que tienen menor rezago. ¿Cuáles son los estados más favorecidos? Sonora, Coahuila, Nuevo León y el DF. Son los 4 estados que se ubican, o entidades que se ubican en verde. Y por el contrario, en rojo tenemos Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Guerrero, ya dijimos, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Este semáforo es de rezago en servicios de salud, ya no hablamos de la educación, sino de la salud, y también aquí vemos quién está en rojo y quién está en verde. Los mejor evaluados sería Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Querétaro y Aguascalientes, junto con Tabasco y con Campeche y con Yucatán. Y los peor evaluados son los que están en rojo, son los que tienen más rezago en los servicios de salud a la población. Este es un semáforo de rezago en seguridad social. Y lo mismo, hacemos el mismo comparativo, la media nacional, y el que está arriba está en rojo, y el que está abajo, un 25% está en verde, y si no, si está en medio, está en amarillo. Y los mejor evaluados, pues son pocos estados, es Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, básicamente en verde, gran parte del norte del país en amarillo, también la punta de o la península de Yucatán en amarillo, los 3 estados, y el resto del país en rojo. Este es otro factor importante a evaluar en lo social y es el semáforo de alimentación y se refiere al rezago al acceso de servicios de alimentación con el mismo criterio, la media nacional y quien está arriba está en rojo y quien está abajo está en verde, un 25%, y el quien está en medio está en amarillo. Los mejor evaluados son 2 estados nada más, que es Baja California Norte y el Distrito Federal. El resto del norte del país básicamente en amarillo, salvo Sonora y Sinaloa y Quintana Roo. Pues en el centro del país tenemos, este sería el Estado de México, este sería Querétaro y el resto del país en rojo. Esto es en el tema de vivienda y vemos que el norte del país presenta mejores colores que el sur del país, los estados en verde, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato y el DF. Otros estados del norte en amarillo y
desafortunadamente el sur del país con mayores rezagos en vivienda. Y esto es en los servicios a la vivienda, no en la vivienda en sí misma, sino en los servicios básicos a la vivienda. Aquí ampliamos la clasificación al doble de la media nacional, que sería un doble rojo, en donde se ubica Chiapas, Oaxaca y Guerrero, desafortunadamente. Y vemos el panorama y los diferentes, quién se encuentra mejor, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León y el DF aparecen en primer lugar, es decir, con menos rezagos a los servicios de vivienda y aún en el verde, pero no tan bien Tamaulipas y Nayarit. En medio, en Morelos, Durango, Guanajuato, Zacatecas, etc. Este es el semáforo de rezago en ingreso básico, es decir, la población, porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar. También sacamos una media nacional que es de 51.6, comparamos hacia arriba y hacia abajo. Los mejor evaluados son en Nuevo León, Sonora, el Distrito Federal y Baja California Sur. Los peor evaluados, desafortunadamente, son Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Durango, Zacatecas, etc. Aquí pueden ver ustedes la tabla. Semáforo de rezago en el ingreso mínimo, que es el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Y lo mismo, la media nacional es de un 20% de la población, quien está arriba está en rojo, quien está abajo un 25% está en verde. Y vemos los estados que están en verde, básicamente el norte, Aguascalientes, Querétaro, DF, Morelos, Colima, y una gran parte de los estados en rojo y la punta de la península en amarillo, es decir, Yucatán y Quintana Roo. Esta tabla me la voy a saltar, básicamente es el gasto social, ya sea público o privado, como porcentaje del Producto Interno Bruto, y aquí nos compara esta tabla a todos los países de la OCDE. Desafortunadamente, lo que decimos brevemente es que México se encuentra en el lugar más bajo, incluso abajo de Corea, Turquía, Chile, Israel, Eslovaquia, Estonia, etc. Y los mejor evaluados serían Suecia, Dinamarca, Francia. Y aquí podemos ver quién le dedica más dinero desde lo privado y desde lo público, ¿no? Si tendríamos, por ejemplo, Estados Unidos como uno de los países que más ingresos o más gasto, perdón, a lo social tiene desde lo privado, si no necesariamente desde el gobierno. Aquí tenemos un comparativo también contra los países de la OSD en gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, y los que salen mejor evaluados en verde y los que salen peor evaluados en rojo. Los peor evaluados son Estonia, Turquía y desafortunadamente México se encuentra por aquí, pero pues tenemos también países como Luxemburgo, Polonia, Corea. Por el contrario, los mejor evaluados son Estados Unidos, Holanda, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, etc. Esta es expectativa de vida al nacer, los años que tenemos como expectativa al nacer en los diferentes países, y la media de la OSD perdón, es 80 años, un poquito arriba de 80 años. Quienes tienen más años de expectativa pues estarán en verdes, quienes tienen menos estarán en rojo. Desafortunadamente México, Turquía, Hungría ocupan los peores lugares. México hay una expectativa del 74.2. Es un índice que toma en cuenta los nacimientos, las muertes, y es interesante. Los mejor evaluados son Suiza, Japón, Italia, España, Islandia, Francia, etc. Obesidad, que es otro tema de salud, un subtema de salud, que es el porcentaje de la población con obesidad, y tenemos el promedio de la OSD en 22.6% de la población en este porcentaje. Quienes estén arriba de este porcentaje están en rojo, por el contrario, quienes estén abajo están en verde. Los mejor evaluados son Japón y Corea, y los peor evaluados son, fíjense ustedes, Estados Unidos y México. Y aquí tenemos algunas tablas de México, de cómo ha ido avanzando su población. Bueno, pues esta es una gráfica simple desde los 100 millones de habitantes hasta casi 115 en el 2012.
el crecimiento demográfico que toma en cuenta, bueno, nacimientos, muertes, y del 1.53 que estábamos en el 2000, en el 2012 estamos en el 1.09% de crecimiento demográfico. Tasa de migración neta, es decir, cuánta gente migra hacia México y desde México y se saca el neto. Y en el caso de México, pues es negativo, quiere decir que más gente emigra de México de la que emigra a México. Y vean ustedes, aquí hay un cambio interesante. En el 2004 hay una caída, hay más emigración, es decir, más salida de mexicanos fuera de México. Y luego esto empieza a componer un poco, casi llegando a los niveles del 2002. Y nacimientos por cada 1000 habitantes, bueno, pues ha ido bajando la tasa en México de 23.15 nacimientos por cada 1000 habitantes en el 2000 a 18.87 en el 2002. Expectativa de nacer al nacer en años, lo que veíamos hace rato en la tabla de la OSD, pues ha ido subiendo afortunadamente, ha ido subiendo y actualmente nos ubicamos en 76, casi 76 años y medio, comparado contra 71 años y medio del 2000. Mortalidad infantil también afortunadamente ha ido bajando, son tasas por cada, muertes por cada 100.000 bebés, y en el 2000 tendríamos 26 muertes por cada 100.000 nacimientos, y esto ha ido bajando afortunadamente a 16.77 en el 2012. Finalmente, el porcentaje de población por abajo de la línea de pobreza, lo que veíamos en las primeras gráficas, cómo se ha comportado en México, aquí es desde el 1998, y es el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, es decir, los pobres, qué porcentaje hay, y aquí ha ido del 27% en el 1998, pues desafortunadamente ahora se nos ha incrementado al 50%. ¿Dónde pueden encontrar ustedes más información? En el propio Coneval, en la OSD, en el Banco Mundial, en la CIA. Este indexmundi.com hace comparaciones interactivas interesantes entre países en diferentes indicadores, y en la página, en nuestra página también de prominix.com, o en la página del semáforo delictivo, que es semáforo.mx. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.